El Consejo Nacional Electoral le dio personería jurídica a Defensores de la Patria, el movimiento político que creó el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ganó la presidencia de la República. Pedro Viveros, analista de la Casa y de Blue Radio, muy buenos días. Un saludo, Nicolás, a usted y a todos los televidentes. Bueno, don Pedro, con esta decisión del Consejo Nacional Electoral, ¿cuál es el partido que hoy representa a la derecha? ¿Defensores de la Patria, Salvación Nacional o el Centro Democrático? Pues mire, Nicolás, yo en eso siempre recurro al ejemplo de lo que pasó en Chile en las últimas elecciones. En Chile se presentaron 4 candidatos, una del oficialismo de izquierda que perdió y los otros 3 eran candidatos de la derecha en 3 versiones de la derecha. Había derecha institucional, derecha libertaria y ultraderecha. Ganó al final Katz, que era el ultraderechista. Todo esto para decirle que dentro de la derecha lo que comienza a bifurcarse son las tendencias dentro de la propia derecha de cara a las próximas elecciones, Nicolás. Y hablando de próximas elecciones, Pedro, ¿esta decisión cómo cae, por ejemplo, para las elecciones regionales? ¿Qué le permitiría al presidente electo Abelardo de la Espriella? No, pues es simplemente hacer carrera dentro de su sector. Mire usted que él está adoleciendo de no tener bancadas, por ejemplo. Tiene el partido que lo impulsó legalmente a la presidencia, tiene creo que 5 congresistas. Luego yo creo que el afán de ellos es buscar rápidamente de alguna manera protagonismo político real. Y ahora vienen unas elecciones que son las regionales y yo imagino que ahí quieren disputar su espacio dentro de la derecha. Y va a tener émulos, ¿no?, al Centro Democrático y al Movimiento de Salvación Nacional. Sí, don Pedro, en este momento no es claro si el expresidente Álvaro Uribe vaya a asistir a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. Dice que pues, lo está pensando en este momento. Tal vez usted cree que la creación de este partido puede generar molestias en el expresidente y por eso debe estar pensando su asistencia o no a esta posesión. Él ha venido, el presidente Uribe, manifestando cierto tipo de roces con algunos integrantes, incluso de ese partido de Defensores de la Patria, que hoy está legalmente conformado. Luego habrá que esperar. Lo que yo no sabía, Nicolás y Daniela, era que en Colombia había vetos para quienes habían ocupado el solio de Bolívar y no los invitaban a la posesión. En todo el mundo ellos tienen un derecho y ahí están dejando de invitar no solamente a 2 expresidentes, sino al único premio Nobel de Paz que tiene este país. ¿Verdad? Estamos hablando entonces de los expresidentes Samper y Santos. ¿Y usted qué impacto podría traer el no invitarlos? ¿Cómo se lee esto un poquito más allá? Pues me parece que es una cosa bastante, en mi opinión, poco protocolaria. Y creo yo que ahí se manifiestan ya cierto tipo de sesgos al momento de legitimar nuestra democracia. Los señores Ernesto Samper y a Juan Manuel Santos puede que no le guste a las personas, pero fueron presidentes de Colombia y hasta el día de hoy han cumplido cabalmente su función como ciudadanos y como expresidentes. Y ahora pues ustedes me preguntan lo del presidente Álvaro Uribe. Luego a mí me parece que ahí están faltando algo que es muy importante en la política, Daniela. No solamente el fondo, sino también las formas. Sí, don Pedro, y digamos, ¿cuál puede ser el interés de líderes que están todavía en el Centro Democrático señalando que ellos todavía no son un partido de derecha, tal vez alejándose un poco de las etiquetas? ¿Cuál puede ser el fondo de estas declaraciones? Pues yo creo, Nicolás, que quieren desmarcarse. Vuelvo y repito, allá hay varias tendencias dentro de la derecha. Recuerde usted cuando antes el Partido Liberal era mayoritario, al interior había y convivían diferentes pensamientos. Luego a mí me parece que lo que está pasando es en ese reemplazamiento político que hay en Colombia, hay un sector de la derecha, donde está Abelardo de la Espriella y el expresidente Álvaro Uribe, y por ejemplo hay otro sector que es el de la izquierda, donde está Gustavo Petro e Iván Cepeda. Vamos a ver esa emulación dentro del sector de la derecha, a quién termina dándole la razón política, es decir, quién gana más curules, más alcaldías y más gobernaciones dentro de la derecha de hoy de Colombia. Es Pedro Viveros, nuestro analista. Gracias por esta conexión para ayudarnos también a entender el impacto de una de las noticias políticas del momento. El Consejo Nacional Electoral le dio personería jurídica a Defensores de la Patria. Un abrazo, Pedro. Daniela, Nicolás, un saludo y gracias por la invitación. Don Pedro Viveros, buenos días. Un saludo especial, Juan Camilo, a usted y a todos los que nos ven.
Profesora Paola Montilla, buenos días, un placer. Buenos días, Juan Camilo. Un gusto saludarte y también al profesor Pedro. Bueno, ayer se dio una noticia política pues que celebra hoy el presidente electo Abelardo de la Espriella. Tiene que ver con la entrega de la personería jurídica. Ya es partido político oficialmente el partido político Defensores de la Patria. Y por supuesto, a partir de allí, todo lo que se desprende de las implicaciones de este importante tema. Lo anunció en la mañana una votación de 6-1 y por supuesto aquí es imposible no recordar pues las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, que ha dicho que esto significaría un gran riesgo, una gran amenaza para la existencia del Partido Centro Democrático. Don Pedro, ¿qué implica que Defensores de la Patria y que el presidente electo ya tenga partido propio? Pues Juan Camilo, lo normal que pasa en una democracia cuando hay emulación dentro de un sector como es la derecha colombiana hoy. Recuerde usted que lo que hubo en la elección pasada fue el reemplazamiento político en este país. Ya no hay partidos como los que conocimos históricamente, en mi opinión, sino que hay dos grandes sectores. La izquierda, que representa el presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda con sus sectores, y también la que representa o lidera Álvaro Uribe y el actual presidente Abelardo de la Espriella. Y ahí lo que va a haber es una emulación, Juan Camilo. Mire, en Chile, en las elecciones anteriores hubo 4 candidatos. Una candidata oficialista que perdió del partido de izquierda, de Boric, y 3 candidatos de derecha en la primera vuelta. Había una derecha institucional, una derecha a lo Milei y la derecha ultra radical o ultraderechista de Katz, que fue la que ganó. Luego, lo que hay que tener como ejemplo eso que pasó en Chile, porque aquí lo que va a haber es una emulación entre sectores como Defensores por la Patria, Centro Democrático, Partido Conservador de pronto y Salvación Nacional. Esos son los sectores que van a competir dentro de esa piscina que hoy es la derecha, Juan Camilo. Claro. Es decir, ¿si es una amenaza para el Centro Democrático? ¿Me pregunta a mí? Sí, señor. No, es que Juan Camilo, mire, cuando una persona gana con los votos que ganó el doctor Abelardo de la Espriella y él dice que va a crear un partido, pues sencillamente hay una emulación al interior. En ningún momento Álvaro Uribe le oí yo decir que va a apagar el partido y va a retirarse de la política porque ese partido le dieron personería jurídica. ¿Me permite Lo que he visto discrepar, al contrario, don Pedro? ¿Ah? ¿Me permite ¿Señor? discrepar? Sí, sí. Creo que sí. Yo creo ¿Usted cree que lo va a acabar? Yo creo que lo va a acabar. No Yo lo no va a creo. no estoy tan seguro de ese pronóstico. Lo prefiero poner en términos de amenazas. Es decir, don Pedro, cuando uno ve Paloma Valencia y desde una convención del Centro Democrático coqueteándole al centro y dejando este espacio de la derecha y ve este nuevo partido ya con personería jurídica y un expresidente Uribe que lo advierte desde mucho antes de esta noticia, creo que sí implica una amenaza muy dura al Partido Centro Democrático. Don Pues Pedro. yo sinceramente no veo a Uribe corriéndole a la elección, a ninguna elección le veo yo a Uribe corriendo. Yo lo que veo es un señor que ve que dentro de la derecha llegaron unos competidores. Antes él estaba solo, ahora tiene unos competidores que son más radicales y de ultraderecha, como el doctor Abelardo de la Espriella y sus seguidores, que son copiosos. Y pues él plantea que tiene que haber un partido que no esté a la extrema derecha. Eso fue lo que yo entendí de lo que dijo la doctora Paloma Valencia. Es que cuando uno ve solamente la frase de que ese partido no es de derecha, pues podría pensar de todo. Yo lo que entendí de la exposición ideológica es que ese partido no estaba exclusivamente a la derecha, sino que podía tener otros sectores. Y me parece a mí que lo que está jugando el Centro Democrático es dentro de esa derecha, que le repito, queda el país entre la derecha de Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella y la izquierda de Gustavo Petro y Iván Cepeda, pues hombre, es desmarcarse de la ultraderecha. Eso es lo que yo leo
entre otras cosas, de un ejercicio que deberían hacer todos los partidos en Colombia, que es abrir y decir cómo son ideológicamente. El Partido Liberal hace como 3 años no hace un congreso. Yo nunca he oído el congreso del Partido Conservador para ver en materia ideológica dónde están, salvo en las votaciones, cuando quieren ellos en el Congreso ser la fuerza que decide. Me parece que lo que está haciendo el Centro Democrático, de una manera muy clara, es tratando de desmarcarse dentro de la propia derecha del abelardismo. Profesora Montilla. No, yo coincido también con lo que menciona Pedro. En general, eso no implica el nacimiento de un nuevo partido de derecha, no implica la desaparición inmediata del centro democrático. Lo que implica es que realmente existe una mayor competencia dentro de ese espectro político, pero sin embargo, creo que para que se constituya en general como un gran partido político, Defensores de la Patria tiene que ganar las elecciones, ¿no? Finalmente ya ganó una elección presidencial, pero un partido se constituye como partido político cuando llega tener la capacidad de ganar elecciones y nacionalizarse. Eso implica ir ganando elecciones, tal vez ahorita en las territoriales, pero adicionalmente ir conformando unas bases políticas, conformando unos liderazgos y unas redes que le permite tener trascendencia y ubicarse en todo el territorio nacional. Es decir, en este momento tenemos como el primer paso para consolidarse como partido político, pero el proceso es de gran aliento, que en general va a estar muy asociado muy seguramente si en estas elecciones territoriales se presentan algunos candidatos bajo esa etiqueta partidista, pero no necesariamente implica la desaparición de otros partidos. Lo que implica es una reubicación ideológica dentro de ese espectro de derecha, porque también recordemos que la ex senadora María Fernanda Cabal también está mencionando que va a liderar un partido muy ubicado a la extrema derecha, muy libertario. Entonces aquí lo que estamos observando es una ampliación del espectro político de la derecha, sin que eso implique la desaparición del centro democrático, pero más aún, que eso también lleva un desafío para el nuevo partido Defensores por la Patria, porque en general tiene que colocar bases y lo que uno denomina es como nacionalizar su electorado, no solamente en las presidenciales, sino también en las elecciones locales y lograr consolidar una base política. Quiero recordar esto. Vamos, esto me dijo el expresidente Uribe hace algunas semanas. Mire, expresidente, le voy a preguntar lo siguiente. Me generó ruido el tema del Partido de Defensores de la Patria. ¿A usted le genera el mismo ruido? Es decir, ¿qué opina usted de la creación del partido, la idea de crear este partido del presidente electo? Primero me extraña, porque el presidente electo nos dijo a nosotros que él no iba a crear partido. Y ahora me dijo que no, que era un movimiento popular. Y le dije, pues el movimiento popular es el nuestro. Segundo, respeto que lo creen. Tercero, me preocupan porque el entorno del presidente electo expresamente dicen que quieren acabar con el centro democrático. El problema no soy yo ya estoy muy viejo, lo entiendo. Lo que pasa es que yo no he trabajado simplemente por raticos. Mientras tenga salud, ahí estaremos. El problema es que este partido ha sido un partido que le ha cumplido a la lucha por la seguridad, por el emprendimiento privado, por la política social. Ahí ven ustedes que se acaba ya de llegar al cumplimiento, a la vigencia total, a la aplicación total de mi última ley, que apoyó todo el Congreso, la reducción de la jornada de trabajo. Entonces, en el entorno del presidente de la Espriella, hay un sector que dice, hay que acabar con el centro democrático. Entonces, si el tigre ruge por buenos proyectos por la patria, lo apoyamos. Y Honorio Enrique lo apoyará. Pero si el tigre ruge contra el centro democrático, como lo quiere su entorno, nosotros tenemos que ser unas abejitas africanas laboriosas que nos defendamos. ¿Crear el Partido Defensores de la Patria implica o una amenaza a la estabilidad del Partido Centro Democrático en su existencia, expresidente? Eso es lo que quiere y lo ha dicho, y no es rumor mío, lo ha dicho un sector del entorno del presidente de la Espriella. Bueno, don Pedro. No, yo también quiero ir a la luna, Juan Camilo. A ver. Y ese es el deseo que tienen los sectores de Defensores de la Patria, y eso tienen todo el derecho de decir que lo quieren acabar al centro democrático, pero usted ya vio lo que la respuesta del centro democrático en la política real. Le ganaron la presidencia del Senado en el Congreso.
Ese es Y un buen para punto, que sí. saquen adelante cualquier ley, tienen que hablar con esos casi 40 parlamentarios, tanto en Cámara y Senado, que es la mezcla del Centro Democrático. Entonces, en la política real, las avispitas africanas le están ganando al tigre, al rugido. Y a mí me parece que eso es una pelea larga. Y lo que decía la profesora Paola hace un momento, tiene que concretarse en votos, lo de Defensores por la Patria. Nacionalizarlo, ese es un buen Miren punto lo que para está discutir. ocurriendo en Estados Unidos. El presidente Donald Trump quiso incrustar a su partido, su sector, que es MAGA, el Make America Great Again, dentro del Partido Republicano, ¿verdad? Eso fue Sí. lo que hizo, que es un poco lo que está tratando de hacer Defensores por la Patria. Y mire lo que va a pasar en noviembre en ese país, como dicen las encuestas, que puede terminar derrotado el republicanismo al estilo Donald Trump por las fuerzas demócratas, porque eso no es tan fácil. Una cosa es decir y otra cosa es ganar votos en la escena política. Yo insisto, a mí me parece que para derrotar a Uribe tienen que hacerlo en las urnas, sacar más concejales, más diputados, más gobernadores y más alcaldes en las próximas elecciones. Y después en el Congreso, en 4 años, sacar más parlamentarios. Pero por ahora, en la política real, Juan Camilo, le está ganando la pelea el Centro Democrático al presidente Abelardo de las Priella. Sí. Vamos a ver si así terminan los 4 años del periodo. Pero hoy la realidad es esa. Profesora. Sí. Sí, sin lugar a dudas, porque finalmente, como dice Pedro, el primer gran pulso lo ganó el Centro Democrático con la elección del presidente al Senado, lo que sí realmente lo que realmente implica la generación de este partido y tal vez de otros de ese espectro derecha es que el Centro Democrático va a tener una competencia mucho más alta porque no es el único partido que está enarbolando pues los principios de una derecha clara frente a términos de seguridad, frente al papel de la empresa, frente al papel del Estado y la disminución del Estado. Lo que es claro es que sí, la emergencia de nuevos partidos de derecha es un grande competidor para el Centro Democrático, lo que en este momento no se veía como el Partido Conservador, que en mi opinión tampoco era muy de derecha. Realmente el Partido Conservador uno siempre lo lograba ubicar en el centro y un poquito a la derecha, pero no en el camino ni en el punto de polarización, ni en el punto del centro democrático. La emergencia de los nuevos partidos es una competencia clara para el centro democrático, pero eso no implica que se vaya a desaparecer, sino que va a tener que tener unas bases claras, unas bases ideológicas muy precisas para que logren diferenciar de los postulados de Defensores de la Patria y del nuevo partido de María Fernanda Cabal. Claro, que ese es uno de los puntos, pero aquí también, yo sé, don Pedro, yo vi la afirmación completa. El afán va más también direccionado a no ponerse etiquetas por parte del Centro Democrático, pero muchos están diciendo, uy, eso no fue un papayazo para Abelardo de las Priella y los suyos, no fue un poquito inoportuna tal vez la intervención por la coyuntura, es decir, porque muchos dicen los de derecha quedaron desamparados, como pasó en las presidenciales, y encontraron su espacio con Abelardo de las Priella. ¿Puede pasar esto con este partido? Pues mire, yo sinceramente creo y lamento decirle que quienes creen eso tienen que sumergirse un poquito más en los votos de Abelardo de las Priella, porque en los votos de Abelardo de las Priellas hay de todito. Ahí usted tiene que mezclar cristianos, que no creo que los cristianos se vayan a ir al Partido de Defensores por la Patria. Yo creo que ellos van a mantener sus nichos, que son las que le hacen ganar elecciones en el Congreso y en algunos departamentos. Ahí había Partido Conservador, ahí había sectores de la U utilitaristas también, había sectores de Cambio Radical, que no veo al Cambio Radical cerrando las puertas y inscribiéndose directamente donde el doctor Abelardo de las Priella, y había una inmensa capa de sectores del Centro Democrático que se fueron a votar por Abelardo de las Priella. No sé si ellos decidan cerrar sus puertas e irse a Defensores por la Patria. Creería yo que lo que hay, repito, es una emulación, porque esos votos, si el doctor Abelardo de las Priella está creyendo que los 12 votos fueron por él tiene que reflexionar mucho, Juan Camilo, porque los votos del doctor Abelardo de las Priella fueron muchos antipetro, es decir, que fue la persona que se ganó
la cabeza del pelotón electoral de los antipetristas. Hubiera podido ser Paloma o cualquier otro candidato, y esa gente se va con él porque no querían a Petro. Y otro sector que era máquina electoral real, como la del Centro Democrático, como la de Cambio Radical, como la del Partido Conservador, que son sectores que tienen una tradición política, cada vez más menguada, sí, en los partidos tradicionales, pero sin duda el voto de Abelardo de la Espriella, Juan Camilo, no es de Abelardo de la Espriella. Qué pena desilusionar a los abelardistas. Hay un voto contra Petro muy grande, es decir, cualquiera, usted, yo, la profesora, hubiéramos liderado el voto antipetrista, la gente vota por nosotros porque querían sacar a Petro de la presidencia, y el que le prometiera eso, iban a votar por él. Entonces, lo que tiene que hacer el doctor Abelardo de la Espriella es persuadir y ganarse, como dice la doctora Paola, en las elecciones, para que nosotros los analistas digamos en el 2027, sí, se concretó, hay un voto abelardista. Hoy yo no lo veo, Juan Camilo. Claro. Por lo general a mí se me olvida la bolita de cristal, pero hoy la traje y la acabé de sacar. No sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero me late que la segunda gran tarea, ya veo a Rodrigo Lara, ministro del Interior, impulsando el proyecto de reforma política al transfugismo político. Por una razón, don Pedro, ayer escuchaba, y profesora Montilla. ¿Usted no se imagina cuántas veces han intentado pasar ese proyecto allá y vaya y vea cómo quedó? Pero bueno, no me voy a meter en eso. No, pero mire que es interesante por lo siguiente. Ayer escuchaba también a otros analistas políticos y decían, la historia dice que cuando se crean partidos, las desbandadas empiezan a ser muy grandes. Por lo general, partidos de los presidentes en ejercicio. Recordemos el partido de la U. Fue el presidente que, bueno, creó Juan Manuel Santos, pero pues fue en nombre de Álvaro Uribe. No concuerdo, pero voy a dejar a la doctora Paola que diga lo que ella piensa y después le digo lo mío. Sí. No, en general no tiene que hablar de esas desbandadas porque además mira que hay dos modelos muy distintos de formar partido. Uno, en general, como es a partir de unas bases políticas sólidas lideradas finalmente por un directorio político, piensen ustedes pacto histórico. Pero aquí lo que nos está señalando y lo que uno podría ver, como tú muy bien lo mencionas en esa bolita de cristal, es un partido donde va a ser la sumatoria de distintos líderes regionales y donde vamos a ver si Abelardo de la Espriella va a querer realmente liderar con los otros líderes departamentales, con otros líderes regionales que no tienen el supuesto de entregarle todas sus bases políticas a cambio de nada, ¿no? Entonces son dos formas de conformación de partidos bien distintas que implican unos liderazgos internos que pueden desafiar el estilo mismo de hacer política y de construir alianzas y de mantener una posición frente al poder. No creo necesariamente que vayan a hacer una ley de transfugismo porque también tenemos en la cabeza que como que los votos se endosan muy rápido, ¿no? Y en general tampoco los votos se pueden endosar tan rápido. Finalmente, el hecho que tengan unas redes políticas, hay personas que muy seguramente, y la muestra de eso es que hay gente que sigue votando por el liberalismo y el Partido Conservador, no sé si por sus bases ideológicas o porque finalmente, independientemente, se sienten partidarios del conservador o del Partido Liberal. Ese endosamiento de votos, esa nueva configuración de los partidos no es tan sencilla porque en este partido uno podría prever que va a ser un partido con la sumatoria de muchos líderes regionales. También está en la decisión de Abelardo de la Espriella si va a aceptar esa sumatoria de líderes regionales con los desafíos que eso tiene para mantener la coherencia ideológica dentro de un partido político. Claro. ¿Por qué no está de acuerdo, don Pedro? Venga, le cuento. El ejemplo más claro que usted cita es lo de la U y lo de Uribe, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó con Uribe cuando ganó en el 2002, Juan Camilo y profesor? A ver si me corrigen y yo me equivoco, como muchas veces No, y pasa. sí usted sabe más, yo era un niño. Exacto. Y creo que la doctora Paola no había nacido. Qué pena. Voy a decirle lo siguiente. En el 2002, cuando gana Álvaro Uribe era de tradición liberal, Juan Camilo. Había estado en el liberalismo como gobernador y como senador.
Cuando él le gana a Serpa en la primera vuelta, todos esos parlamentarios que estaban con Serpa se van donde Álvaro Uribe porque es que él era de las entrañas del liberalismo. Ya había sido, repito, senador y gobernador de Antioquia por las banderas del Partido Liberal y también alcalde de Medellín designado por el presidente en esa época. ¿Qué ocurrió cuando él gana? Pues hombre, era alguien de las entrañas del liberalismo que se llevaba todo un pedazo grande para su sector para luego crear el partido de la U. Eran personas que veían que se estaba desgastando el Partido Liberal y tenían dentro de su partido una persona que se los llevaba a otro sector. En este caso, Juan Camilo, yo no veo que el doctor Abelardo de la Espriella tenga dentro del sector del Centro Democrático, por lo que está pasando en las votaciones allá adentro, el manejo del partido. Yo veo que esos 37 o 40 parlamentarios los maneja Álvaro Uribe, no los maneja Abelardo de la Espriella. Entonces, si él piensa que va a subsumir de manera inmediata, porque creó un partido de defensores de la patria y él es el presidente, pues vamos a ver si ocurre. Repito, pasó en Estados Unidos, el Make America Great Again, intentó meterse dentro del Partido Republicano y mire lo que está pasando en las elecciones. Porque es que una cosa es un partido con una trascendencia, una tradición, un liderazgo, y otra ganarse la presidencia de una manera como la ganó Abelardo de la Espriella, sin respaldo y sin soporte al interior de un partido. Eso es todo. Era diferente, repito, con Álvaro Uribe en modelo 2002. No le podía ganar nadie, pues le alcanzó eso para dos cosas: cambiar un articulito y reelegirse automáticamente, y después crear otro partido que O sea, fue el poder de Álvaro Uribe era mayor que el que tiene hoy Abelardo. Es que acuérdense que el Partido Liberal se rompe en el 2002 y se crean varias tendencias. Se crea la U, se crea Cambio Radical y queda el Partido Liberal oficialista. Imagínese usted. Entonces, lo que trato de decir es que Abelardo de la Espriella no tiene dentro del Partido Centro Democrático esa trascendencia que tenía Álvaro Uribe en el 2002 cuando ganó las elecciones y le permitió crear dos partidos, porque creó la U primero, se reelige y después crea Centro Democrático con su pelea con Juan Manuel Santos. Entonces, trato de hacer esa diferencia. Vamos a ver si lo logran en el 2027, como dice claramente la profesora. Claro. Juan Camilo, pero es que no, yo no lo vería si es más fuerte Álvaro Uribe que Abelardo de la Espriella, simplemente la trayectoria y la trayectoria de Álvaro Uribe, el tener sus bases, el tener esa tradición política, pues lo ayuda a conformar un partido político de una manera más expedita que lo que puede ser Abelardo de la Espriella, que además reconozcamos que una de las banderas por las cuales lo eligió es por su oposición completa a los partidos tradicionales. Si él quiere de todas maneras mantener ese electorado, tiene que pensar muy bien cómo va a conformar y a qué líderes regionales va a conformar. No puede seguir abanderando un partido realmente no tradicional que se opone a los clanes políticos cuando si suma finalmente dentro de su partido político, pues los líderes regionales más tradicionales de la política colombiana. Sí, ese es un buen punto. Tenemos pregunta del día a propósito del tema. Pregunta del día. Para usted, ¿quién encarna las banderas de la derecha, defensores de la patria y de la Espriella, o el Centro Democrático de Uribe? Para usted, ¿quién encarna las banderas de la derecha, defensores de la patria y de la Espriella, o el Centro Democrático y Uribe? Los leemos con el @Noticias Caracol. Estamos en X, en Facebook, en Instagram y por supuesto a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube con el numeral Noticias Caracol en vivo. Doctor Gabriel Vallejo, director del Partido Centro Democrático, muy buenos días. Juan Camilo, buenos días para usted y para toda la audiencia de Noticias Caracol. ¿Qué opinan de que Defensores de la Patria sea partido político? Bueno, esas son las reglas de la democracia. Las reglas siempre habrá que respetarlas. Y bueno, el Consejo Nacional Electoral determinó que este movimiento tenía derecho a convertirse en partido político, y ese acto de reconocimiento goza de toda la presunción de legalidad. Así que las reglas de la democracia hay que respetarlas, Juan Camilo. ¿Ustedes creen, doctor Vallejo,
más allá de, obviamente, respetar lo que fue la decisión del Consejo Nacional Electoral, en el análisis político que ustedes hacen, ¿cuál es? ¿Qué implica esto para ustedes? No, Juan Camilo, nosotros seguimos como abejitas laboriosas, polinizando el corazón de los colombianos con estas tesis que de alguna u otra manera creemos le han sido útiles a Colombia. Nosotros seguimos hablando de la seguridad democrática, por qué es necesario que un país, mediante el ejercicio de la autoridad legítima, necesita condiciones de seguridad para su desarrollo. ¿Por qué creemos nosotros en el emprendimiento privado, ese emprendimiento del estudiante, del pequeño, del mediano, del gran empresario? Porque ese emprendimiento al final lo que busca es una cohesión social para ayudar a los colombianos más pobres. Este es un país con 15 millones de colombianos en la pobreza monetaria, 5 millones de colombianos en pobreza extrema, 2.100.000 jóvenes entre los 18 y los 28 años que ni estudian ni trabajan, 13 millones de colombianos en informalidad. Aquí se necesita sensibilidad social. Creemos en una economía fraterna, sin odio de clases. Creemos en un Estado pequeño, austero. Entonces, Juan Camilo, nuestras tesis que no son tesis probadas, son tesis que no le han fallado al país y que en algo han contribuido a mejorar las condiciones de los colombianos. Nosotros tenemos como partido político que concentrarnos en hacer una pedagogía, enamorar a los colombianos de estas tesis. Doctor Vallejo, ¿ustedes son un partido de derecha? Juan Camilo, nosotros representamos diferentes sectores políticos de este país. Aquí hay sectores de la derecha colombiana que se identifican con estas tesis que le acabo de mencionar, pero también tenemos sectores de la franja democrática, de la centroderecha, de la centro. Incluso se lo digo, Juan Camilo, aquí hay sectores del espectro político colombiano, de la centroizquierda que se identifican con estas tesis. Nosotros no caemos en una discusión, en nuestra opinión, y lo decimos con respeto, a veces inútil y estéril. Ese colombiano que nos está viendo en este momento, que está preocupado porque no tiene empleo, porque no ha pagado el arriendo, porque no tiene plata para mercar, que no tiene el recurso para pagar el estudio de su hijo, a ese colombiano no le es útil una discusión de izquierdas y derechas. Nosotros lo que hemos insistido es: este partido defiende unas tesis: seguridad, emprendimiento, cohesión social, Estado pequeño, porque creemos que al final estas tesis, Juan Camilo, le ayudan en algo a resolver los problemas de los colombianos. Entonces, este partido representa sectores. Aquí hay sectores muy importantes. Pero, doctor Vallejo, ahí tengo una pregunta. Es bueno este debate que estamos dando y que usted permite darlo con todo el respeto. Cuando me meto en el análisis político y usted me dice, la gente no está tan interesada en si somos o en las etiquetas que se ponen de derecha, de izquierda o de centro. Pero, doctor Vallejo, ¿las elecciones presidenciales no les demostraron lo contrario? Que la gente prefirió a alguien que se identificaba directamente de derecha y no temía en decirlo, pregonarlo y ser claro cómo iba a gobernar con las banderas de la derecha colombiana. Es decir, ¿no cree que esa percepción tal vez en la realidad se ve de otra forma y le ha afectado al partido? Juan Camilo, déjeme hacer dos reflexiones a propósito de su pregunta. La primera, es claro que el presidente electo Abelardo de la Espriella, en su ejercicio político desde el inicio, cabalgó sobre las tesis del Centro Democrático. Yo lo invito a que vean en sus discursos cómo estas tesis que yo le acabo de mencionar, de seguridad, de emprendimiento, de sensibilidad social, de un Estado pequeño, de economía fraterna, eso es lo primero. Las tesis del doctor Abelardo de la Espriella son unas tesis que coinciden prácticamente con las nuestras. Eso es lo primero. Tesis que nosotros hemos venido insistiendo desde hace muchos años, porque además nos inspiramos en el pensamiento político del presidente Álvaro Uribe Vélez. Eso es lo primero. Lo segundo, Juan Camilo, la ciudadanía colombiana, en donde aquí hay unos enormes desafíos, como se los acabo de mencionar, en materia de empleo, en materia de pobreza, en materia económica, al final hace 4 años pudiera estar pensando que
por alguna circunstancia coyuntural política pudiera moverse hacia X o Y tendencia ideológica. Yo creo que la discusión no puede ser tan simplista y tan trivial de decir es que hoy el país se debate únicamente entre izquierda y derecha. Yo creo que esa discusión, que es una dicotomía, en nada contribuye a resolver los problemas de los colombianos. Este partido actúa sin esos cálculos políticos. Este no es un partido de moda en el sentido de que si hoy el pueblo colombiano le gusta X o Y tendencia ideológica, actuamos. Nosotros en eso no improvisamos, Juan Camilo. Nosotros creemos en unas tesis que de alguna u otra manera han contribuido a mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Nadie puede negar que la seguridad democrática recuperó la confianza en el país. Este país estaba secuestrado en el año 2002. Nadie puede negar que generar condiciones de confianza en inversión permitieron que el emprendimiento y la inversión privada creciera como a unos ritmos demasiado importantes. Sí. Nadie puede negar que los indicadores sociales, atendiendo a ese colombiano pobre, a ese colombiano que por alguna circunstancia no ha podido salir de la pobreza, en estas tesis, con esa sensibilidad logramos impactarlo. Nadie puede negar que estas tesis ayudaron a reducir el déficit fiscal, que es una tragedia y que es una de las grandes bombas de tiempo que tiene la economía colombiana. Entonces, Juan Camilo, aquí no es tan sencillo, por un tema coyuntural, dar una discusión que, en mi opinión, en nada ayuda a resolver los problemas de los colombianos. Sí. Doctor Vallejo, el expresidente Uribe lo ha dicho directamente, la creación de Defensores de la Patria es una amenaza directa contra el centro democrático. ¿Ustedes siguen creyendo lo mismo? Yo no lo escuchaba a él, Juan Camilo, yo no lo escuchaba a él, Juan Camilo, decir. Él hizo simplemente una reflexión de que en su momento el presidente Abelardo había manifestado de que no iba a crear un partido. Está bien, cambió de opinión, es respetable. Las reglas de la democracia colombiana le permiten hoy al movimiento significativo de ciudadanos defensores de la patria, a través de la interpretación que hace el Consejo Nacional Electoral de la Constitución y la ley, tener personería jurídica. Eso, digamos que esa es la democracia, Juan Camilo. Yo no lo veo ni como una amenaza. Déjeme decirle una frase que me gusta mucho, que me repetía mucho mi padre. Me decía: mijo, a uno no le puede preocupar la competencia. Uno tiene que preocuparse de la propia incompetencia. Entonces, yo creo que parte de las reglas de la democracia es eso. El país en los últimos 8 años pasó de tener 14 o 15 partidos políticos a 37 partidos políticos, Juan Camilo. Este partido ha enfrentado momentos de la historia colombiana reciente absolutamente desafiantes. Es que nosotros nacimos como colectividad política en el año 2014, enfrentamos la oposición como oposición al gobierno de Juan Manuel Santos en un momento muy difícil, de la historia, en donde el país vio cómo nosotros nos opusimos al Acuerdo de La Habana y cómo se nos estigmatizó y persiguió. Luego tuvimos la posibilidad de llegar a través del presidente Iván Duque a ser partido de gobierno. Tuvieron algunos logros, otros se cometieron errores y algunas equivocaciones. Posteriormente fuimos partido de oposición del presidente Gustavo Petro desde el día cero. Este partido no le ha fallado a Colombia, Juan Camilo. Este partido ha sido coherente. Entonces, en esta coyuntura, pues nada, aquí nos dedicaremos, Juan Camilo, repito, como abejitas laboriosas, a polinizar el corazón de los colombianos con nuestras tesis que creemos sean útiles para Colombia. Nos tenemos que dedicar a eso, Juan Camilo. Nosotros no tenemos que pensar en que si nace un partido, que si se acaba el otro, que si se fusiona el uno. Nosotros tenemos que preocuparnos es por resolver los problemas de los colombianos. Sí. Director, la pregunta pues se la hago con la mayor consideración. Y usted usted dice no actuamos con cálculos políticos. Pero aquí se ha puesto algo sobre la mesa que sí me gustaría preguntárselo, y es el tema, primero, si se aprueba una reforma política, lo que se viene con el tema del transfugismo político. Y muchos pues dicen y aseguran, analistas, una probable desbandada desde el Centro Democrático a este partido que se crea. ¿Ustedes lo ven así?
¿Y usted ve que existe este riesgo por lo que pasó en las presidenciales? Juan Camilo, déjeme darle un dato que acabo de preguntarlo casualmente, que no sabía que usted me Se iba a preparó preguntar, para me iba a la hacer esta pregunta. pregunta. Pero le doy este dato, hace un minuto lo hice. Sí. ¿Usted sabe cuántas renuncias hemos tenido entre el 21 de julio y el día de hoy? 87 renuncias. ¿Usted sabe cuántas militancias tenemos en este último mes? Más de 750 militancias nuevas. Es decir, cuando algunas personas hablan de desbandada, del éxodo, yo les hago esta pregunta. ¿Hay algún criterio objetivo, una encuesta, un estudio que diga esto? Hombre, yo no creo en las suposiciones. Esa es una máxima que tengo en la vida. Aquí lo que necesitamos como partido político es hacer un ejercicio de autocrítica, que lo hacemos de manera permanente. Pasado viernes hicimos una jornada seria con profesores universitarios sobre ideas políticas, una jornada de reflexión pensando este partido, revisando lo que aconteció en el pasado proceso electoral, Juan Camilo, y vuelvo y repito, cómo vamos a conquistar el corazón de los colombianos, pero sobre todo ayudarles a resolver los problemas. A mí me gustaría que hablar de la agenda legislativa que acabamos de presentar el 20 de julio, o qué partido político, y perdóneme, hago esta cuñita, qué partido político presentó una agenda legislativa seria, coherente con sus principios. A eso estamos dedicados, Juan Camilo. Ya miraremos qué pasa en el Sí. proceso electoral que se avecina. Hay una frase del presidente Uribe que me gusta mucho. El jardín de la democracia se renueva todos los días, todos los días. Esperemos a ver qué pasa. Por lo pronto, este partido tiene que estar concentrado en seguir promoviendo nuevos liderazgos, en trabajar en la agenda legislativa, en ser partido de gobierno. Nosotros lo hemos dicho Claro. con claridad. Nosotros nos declaramos partido de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Vamos a acompañarlo, vamos a ayudarle, vamos a apoyarlo para que Sí. al doctor Abelardo le salga, lo haga bien. Y en eso no debe haber mayor duda, en Sí. que nosotros así lo vamos a hacer. Y ya verán, Claro. ya esperaremos las próximas elecciones. Falta mucho. Un día en política, Juan Camilo, es una eternidad. Pues director Vallejo, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos. Juan Camilo, gracias. Feliz día para todos.